del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre». Pedro le dijo: «Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos?». Y el Señor le dijo: «¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá». Jesús comienza con una advertencia sobre la vigilancia, utilizando la imagen de un dueño de casa que estaría atento si supiera cuándo vendría el ladrón. Esta metáfora nos recuerda que no sabemos ni el día ni la hora en que vendrán el Hijo del Hombre, es decir, el regreso de Cristo o el momento en que Dios nos pedirá cuentas de nuestra vida. Esta incertidumbre no debe llevarnos al miedo, sino a vivir siempre con una disposición alerta, preparados para responder a las demandas del Evangelio en cualquier momento. Pedro, como representante de los discípulos, pregunta si esta parábola está dirigida exclusivamente a ellos o a todos. Jesús no responde directamente, pero a través de la continuación de la parábola deja claro que la llamada a la vigilancia y responsabilidad es para todos, aunque se espera más de aquellos a quienes se les ha confiado mayores responsabilidades. Jesús describe al administrador fiel y prudente, aquel que actúa con responsabilidad en el cumplimiento de su tarea, distribuyendo con justicia y a tiempo lo que le ha sido confiado. Este administrador es premiado cuando el Señor regresa, porque ha sido diligente y fiel en su trabajo. La fidelidad en lo pequeño lleva a mayores responsabilidades. Este administrador representa a los discípulos y por extensión a todos los cristianos, llamados a ser fieles en nuestras responsabilidades diarias. En contraste, Jesús advierte sobre el siervo negligente, aquel que, pensando que su Señor tarda en llegar, abusa de su poder, maltratando a los demás y dedicándose a los placeres egoístas. Esta actitud de despreocupación e irresponsabilidad será castigada cuando el Señor regrese inesperadamente. El pasaje subraya el peligro de caer en la complacencia, pensando que tenemos tiempo para cambiar nuestras vidas o actitud. Jesús nos advierte que debemos ser fieles siempre, no solo cuando pensemos que el Señor está cerca. Aquí Jesús hace una clara distinción entre el siervo que conoce la voluntad de su Señor y el que no la conoce. Aquel que conoce la voluntad del Señor, pero no actúa conforme a ella, recibirá un castigo más severo que aquel que por ignorancia no ha cumplido su tarea. La enseñanza se resume en la frase: al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Cuanto más conocimiento, dones y responsabilidades recibamos de Dios, más debemos responder con fidelidad y diligencia. Somos administradores de los dones que Dios nos ha dado y seremos juzgados de acuerdo con lo que hemos hecho con ellos. Jesús nos invita a estar siempre preparados, vigilantes en nuestra vida espiritual. Esta preparación no consiste en estar en constante temor, sino en vivir de manera coherente con el Evangelio, sabiendo que en cualquier momento el Señor puede llamarnos. Estamos viviendo cada día como si fuera el último, buscando ser fieles a la misión que Dios nos ha confiado, o caemos en la tentación de postergar nuestra conversión o actuar con negligencia.
El administrador fiel es el que cumple con sus responsabilidades diarias, sin esperar recompensas inmediatas ni caer en la pereza. La verdadera fidelidad se demuestra en lo cotidiano, en las pequeñas decisiones de cada día. Somos fieles en las responsabilidades que tenemos, en el trabajo, en la familia, en nuestras relaciones, o a veces somos negligentes y dejamos pasar oportunidades de actuar con justicia y amor. El siervo que abusa de su poder y se dedica a los placeres simboliza la tentación de la complacencia. A veces, cuando sentimos que no hay consecuencias inmediatas para nuestras acciones, podemos caer en la tentación de ser irresponsables o indulgentes con nosotros mismos. El Evangelio nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito y que seremos llamados a rendir cuenta. ¿Estamos usando los dones y talentos que Dios nos ha dado para el bien de los demás o los estamos desperdiciando? Jesús deja claro que aquellos a quienes se les ha dado más, se les pedirá más. Esto es aplicable no solo a los líderes de la Iglesia o a los que tienen responsabilidades visibles, sino a todos los que han recibido dones espirituales, intelectuales o materiales. La pregunta es, ¿cómo estamos utilizando lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos respondiendo generosamente a su llamada? El Evangelio nos invita a vivir en una actitud de vigilancia y fidelidad, y Jesús nos recuerda que somos administradores de los dones y responsabilidades que hemos recibido, y que un día seremos llamados a rendir cuentas. Esta invitación a la vigilancia no debe llevarnos a la ansiedad, sino a una vida de responsabilidad y coherencia, buscando siempre hacer la voluntad de Dios en nuestras acciones cotidianas. Vivir con esta conciencia nos permite estar siempre preparados para cuando el Señor venga a nuestro encuentro. Que nuestra vida sea un testimonio de fidelidad, confianza y responsabilidad en todo lo que hacemos.